Muy buenos días para todos. Bienvenidos de nuevo al cuarto Congreso Colombiano de Virología Clínica, ASINVIR 2020. Soy el doctor Alfonso Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Y vamos a dar inicio entonces a este simposio del Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero, que se titula El futuro de las arbovirosis, alfavirus, flavivirus y bunyavirus emergentes y reemergentes. Tenemos 4 excelentes presentaciones que se van a hacer. Voy a presentar a las 2 primeras. El doctor Wilmer Ernesto Villamil Gómez tendrá la primera conferencia. El doctor Villamil Gómez es el actual líder de nuestro Comité de Medicina Tropical de la CIN, del Hospital Universitario de Sincelejo, miembro de diferentes asociaciones nacionales e internacionales. Y el doctor Villamil nos hablará sobre el síndrome febril tropical, cuando el virus es el causante. Serán 25 minutos de presentación, las preguntas serán al final, seremos bastante estrictos con el tiempo de las conferencias y acto seguido vendrá el doctor Jaime Cardona para hablar de Zika, más allá del síndrome congénito y neurológico, el espectro de la enfermedad severa y fatal. El doctor Jaime Cardona es médico, biólogo molecular, magíster, actualmente director del programa de medicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas y secretario de la Asociación Colombiana de Virología, también miembro de nuestro Comité de Medicina Tropical. Bueno, adelante, doctor Yamil, para su presentación. 25 minutos. Muy buenos días. Agradecimiento al Comité Científico de este importante Congreso Colombiano y Latinoamericano, cuarto Congreso Colombiano de Virología Clínica, por la invitación. El enfoque que vamos a hacerlo es un enfoque clínico, diagnóstico y epidemiológico de ese síndrome febril tropical cuando el virus es el causante. Manifiesto no tener conflicto de intereses. La bitácora que vamos a desarrollar, síndrome febril agudo, dengue, chikungunya y zika, un abordaje clínico, fiebre amarilla, la COVID-19, cefalitis de San Luis y algo importante que se está trabajando con un grupo prestigioso del Hospital Muñiz que encabeza el doctor Tomás Orduna, la vigilancia sindromática del síndrome febril y conclusiones. Cuando nos enfrentamos a esta síndrome febril de causa viral, en esta mesa en lo cual nos acompaña la mayoría de los investigadores, con el profesor Alfonso Carlos Franco, que ya viene, y mi persona, publicamos Central Medicine Infection DC, nos está circulando los 3 virus. ¿Y qué importancia tiene esto? 2014, la hiperendemia con virus chikungunya, aumento de casos, pero cae y comienza a presentarse aumento en el número de casos. 2015 viene Zika, entonces teníamos que tener el abordaje que hay que pensar en los 3 virus. Y es así como en esta publicación teníamos 10.754.885 casos. Pero utilizamos herramientas claves importantes como los sistemas de información geográfica. ¿Y para qué? Para algo que yo digo en la anamnesia, el chisme epidemiológico, de dónde viene usted. Y es así como si nosotros lo hicimos en nuestro departamento, se puede hacer también en Colombia y se puede hacer en Latinoamérica, donde determinamos cuáles eran los municipios en Sucre con tasas mayores de 200, como el caso de Oveja, Palmito, Tolú, bien conocido por su turismo, Tolú Viejo, ¿cierto? Entonces ya teníamos que venir, pacientes que venían de esta zona, tenían indudablemente que pensar en este caso, en esta arbovirosis, en esta parte de virus Zika. Recordemos rápidamente, fiebre, que viene del latín febris, dado recordar un poco historia, el nombre de la diosa que encarnaba la fiebre, y una elevación de la temperatura mayor de 38 grados centígrados. Esto es clave teniendo en cuenta que va a haber unos mecanismos de producción que cuando entra la noxa, la bacteria, el virus y estas reacciones inmunológicas desencadena una respuesta inmune inespecífica con la liberación de la interleuquina 6, que es la responsable de la fiebre, prostaglandina, estímulo muscular, y lo que se va a reflejar es el calor. Muy bien, teniendo como base, cuando nos enfrentemos a las arbovirosis clínicas, recordemos, la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, ¿quiénes estamos? Aquí tenemos a dengue, tenemos fiebre amarilla,
el profe Carlos Franco nos habla de la encefalitis del virus del Nilo, tenemos Zika. Pero al hablar de alfavirus, el género alfavirus de la familia Phtogaviridae, ya vemos dos diferencias importantes. Los alfavirus tienen afinidad por las articulaciones, por lo tanto nuestro paciente se va a presentar con artritis, dolencia en las articulaciones. De ahí viene chikungunya, que es el que se encorva, del dialecto de Macondo, chikungunya, que me duele, se encorva. Y si hablamos de la Bulliviridae, aquí tenemos exactamente del virus del género Ortobullavirus, en los cuales tenemos Joropuche, que es clave tener en cuenta. Pero la sintomatología es importante evaluarlo desde el punto de vista neurológico. Por lo tanto, una buena semiología y un buen examen neurológico desde la pupila, la contracción de la pupila, el fondo de ojo, los reflejos, fuerza muscular, nos logra determinar en este cuadro, pensar a qué nos estamos enfrentando. Si es un alfavirus, encefalitis equina venezolana, virus chikungunya. Si es uno de la familia Flaviviridae, pienso en dengue, Zika, y esto es importante para la bitácora que vamos a ver del complejo sindromático, la encefalitis de San Luis. Si es Bulliviridae, exactamente la encefalitis de California. Entonces, fíjense ustedes que es clave tener en cuenta la familia a la cual pertenecen los virus. Importante, historia clínica. Si yo quiero hacer un abordaje del síndrome febril, preguntar, ¿usted ha viajado? ¿Dónde estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuándo retornó? ¿A qué se expuso? ¿Cuál fue la fecha de iniciación de los síntomas? ¿Y qué otros riesgos o comorbilidades tiene, como estar embarazada? Y es así entonces que las infecciones arbovirales, en este caso con el vector del mosquito, la Aedes aegypti, entra en la primera línea la célula dendrítica para después llegar a los nódulos linfáticos, aumenta la viremia a nivel sanguíneo y posteriormente vamos a ver el impacto en los diferentes órganos. Y aquí tenemos, es clave, cuando nos enfrentemos a un paciente que pensemos en un arbovirus, en un síndrome febril agudo, no necesitamos muchas cosas. Una lamparita, fonendoscopio, estetoscopio y estas manos con una buena semiología, que eso fue lo que nosotros aprendimos. Por lo tanto, lógico, cuando ya yo tengo exactamente mi impresión diagnóstica, yo sí tengo que hacer el diagnóstico y confirmarlo. Entonces tomo muestra de sangre, muestra de suero y exactamente determino cuál es el diagnóstico, sea por un real-time PCR o sea por una serología o determinación de anticuerpos. Nuestro grupo. Publicamos en Anales Clínica Microbiology, papel y lápiz, síndrome de Zika, de chikungunya, dengue, ma de Mayaro, Zika. Y esto es clave porque teníamos con dengue, miren en rojo a nuestro país Colombia, Latinoamérica, en Brasil con chikungunya, y tenemos Zika en amarillo. Y ya lo habíamos demostrado en la concirculación, lo que tenemos es que apalancar un buen abordaje. Y partimos desde la fiebre. La fiebre con dengue 39, 40, Mayaro 41, ¿cierto? Mialgia frecuente en chikungunya, pero en el caso del RAS, de ese exantema maculopapular con prurito típico de las embarazadas, es de Zika. Lo mismo que la conjuntivitis es de Zika. Si yo voy a ver los fenómenos hemorrágicos, si son de dengue, leucopenia y trombocitopenia es de dengue. En esta publicación da un abordaje que no tengamos miedo de enfrentarnos a estas arbovirosis. Y es así como el síndrome febril, dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla está dentro del abanico diagnóstico. ¿Qué tenemos de nuevo? Ese era el paradigma que veíamos. Dengue, la fiebre llega hasta 3 días. ¿Y qué estamos viendo? Fiebre hasta 7 días. Pero algo importante, el hematocrito. Rompamos el paradigma de determinarle hacerle a un paciente plaqueta. No. Determinamos el hematocrito. Si mi hematocrito inicial es de 32, ya a las 24 haga un control papel y lápiz. Multiplíquenlo por 1.2. 32 por 1.2 da 38.4. Si usted al día siguiente determina el hematocrito y tiene 38.4, su paciente está hemoconcentrado y ojo, está en la segunda fase, en una fase crítica. Primero, en dengue lo que hay una fuga vascular, una extravasación con una hemoconcentración y viene toda la cascada esta inflamatoria para posteriormente llegar a la fase de recuperación.
Por lo tanto, después el estudio DENCO se hace clasificación en dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma, y aquí es donde quiero hacer énfasis. Chelit, por favor. Dolor abdominal sí, vómito sí, aumento del hematocrito que le comentaba, ya alguna comorbilidad, diabético, hipertenso, embarazada, sangrado en mucosa, letargia, hepatomegalia mayor de 2 centímetros, por favor, eso indica que hay signos de alarma. Y entonces que aquí tenemos al profesor Jaime Cardona, excelente investigador, con su grupo, el profe Alfonso, hicimos y llevamos al SMSD en el 2016 algo importante que demostramos. En esta arbovirosis integral hay que pensar en la parte neurológica y determinamos la epidemiología de la microcefalia en Colombia, exactamente lo relacionamos antes que llegara todo el impacto de virus Zika y todo el impacto a nivel de los neonatos. Y si ya teníamos como base que la circulación es importante, vemos que las coinfecciones hay que tenerla pendiente, y este visitador médico, como se lo publicamos digamos, en ese gráfico importante del síndrome de Kindema-Zika, el paciente debutó conjuntivitis, Zika, artritis, me duele, no puedo caminar, chikungunya, gingivorragia y epitalsis dengue, y lo confirmamos exactamente, y se tenía los 3 dengue, Zika y chikungunya, fue la primera coinfección, nos criticaron, fue bien secuenciado con el grupo del profesor Jaime Castellano, mandamos al CICI de Atlanta y lo examinamos. Yo le dije que necesitábamos un fonendoscopio. Claro, ocultemos nuestro paciente. Y la ocultación de nuestro paciente, es que tenemos una arbovirosis que tengo que ocultarlo. Claro que sí. En este trabajo muy importante que hicimos, determinamos los efectos cardiovasculares o los efectos electrocardiográficos con virus chikungunya. Y no eran cosas raras. Extrasístoles ventriculares, inversión, trastorno de repolarización ventricular. Y eso indicaba exactamente que tendríamos que también afinar, y si además nuestro paciente tenía la artritis, vigilamos el compromiso a nivel cardiovascular y después nos íbamos a un ecocardiograma. Con el grupo de Bangladesh, y le decimos a nuestro estudiante residente interno, fondo de ojo para determinar la neuritis con chikungunya. Entonces fíjense todo el estrago que puede hacer esto. Y veníamos a romper unos paradigmas que sí teníamos. Dengue, hay que esperar el 6º día para que determinemos la IgM, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con chikungunya? Notamos que podíamos determinar la IgM el D4 o D5, el día 4 o 5, lo mismo en la parte para virus Zika. Con el profe Alfonso y todo este grupo maravilloso de investigaciones, fuimos en Latinoamérica los primeros que veníamos. Bueno, con chikungunya no se tenía en la literatura bien documentado el síndrome de Guillain-Barré, y ese paciente con artritis, artralgia, además posteriormente presentó disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores, ausencia de los reflejos. Inmediatamente con neuro vamos a punzarlo, determinamos y diagnosticamos por real-time PCR en líquido cefalorraquídeo síndrome de Guillain-Barré secundario a chikungunya, lo cual también hicimos la electromiografía y el paciente mejoró con inmunoglobulina. Entonces llegan ustedes que el paciente se nos va a presentar en la consulta de urgencia, este paciente, en este caso, con compromiso neurológico. Y lógico, después teníamos con la corte nosotros, esta serie muy importante, que lo encontramos también con virus Zika. Pero quiero resaltar algo, yo le dije que una lámpara, porque miren ustedes en nuestro trabajo de Trial Medicine Infection Disease, teníamos la parálisis facial antes de compromiso del síndrome de Guillain-Barré, el paciente con una lamparita, mire hacia arriba, mire, no arrugaba la frente, apriete los ojos, no podía apretar los ojos, sople, desviaba la comisura, estaba haciendo una parálisis facial previo antes al síndrome de Guillain-Barré. Inmediatamente decíamos, sí señor, tenemos ya a esta población tan importante como son las embarazadas, y publicamos, fuimos la primera corte de embarazadas en Colombia en Trial Medicine Infection Disease, en lo cual hicimos el diagnóstico. Miren algo importante de nuestra corte, que teníamos nuestros pacientes embarazadas antecedentes de hipertensión arterial. Eran multigestantes. Y algo clave en la sintomatología, que en la embarazada, entonces ojo con nuestra embarazada que tenga ras cutáneo, fiebre, artralgia y ese exantema maculopapular muy pruriginoso que no lo tolera las mujeres embarazadas. Y veníamos y rompimos algo, otro paradigma. Anemia celular falciforme protege contra malaria, sí señor, pero ojo, lo demostramos en este paciente muy hermoso que la asociación
caso fatal de anemia de célula falciforme asociado a Zika, con todo el estrago de la secuestración esplénica, con todo el estrago producido en el daño a nivel hepático de las células de Kupffer, caracterizada por una eritrofagocitosis. El paciente falleció, pero fue importante darle, el CDC europeo lo tomó, áreas endémicas para anemia de célula falciforme, reforcemos la vigilancia y no mandemos a ese paciente a la casa, hospitalicémoslo y hagamos el abordaje integral. Entonces ya teníamos, y con este grupo selecto del profesor Jaime Castellano y Miriam Belania, publicamos en el International Journal of Infectious Disease un trabajo de cero prevalencia de los serotipos de dengue. Y es así como en nuestra ciudad de Sincelejo, en nuestro departamento, tenemos la coinfección de DEN 1 y DEN 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos estas coinfecciones que vamos a tener, los pacientes van a tener complicaciones. Entonces, por lo tanto, el abordaje clínico tiene que ser todavía muy importante para tener. Yo le decía, embarazada, 32 años, primer trimestre, artritis, conjuntivitis, gingivorragia, distrés respiratorio, le confirmamos, tenía la primera embarazada con triple infección de Zika, dengue y chikungunya, bien, haciéndole bien su parte molecular. Rompimos un paradigma con esto, está para publicación, ya estamos haciendo los ajustes para hacer la publicación, que son los compromisos y los defectos a nivel congénito ventriculares con chikungunya. Se le decía solamente que era Zika, entonces por favor, ocultemos bien un buen examen de nuestros pacientes, y en esta mujer embarazada de 28 años, mire su bebé con alteraciones y malformaciones congénitas, los cuales descartamos otros como el TORS, y todos los cariotipos fueron totalmente negativos. En el Congreso de Virología llegamos a este trabajo tan hermoso que es la evidencia molecular simultánea de la transmisión congénita de dengue, Zika y chikungunya en un área endémica de Colombia, los cuales demostramos con potenciales evocados oculares que tenían alteraciones, con todo el compromiso molecular, y concluimos que la transmisión vertical de dengue, chikungunya y Zika también tiene un gran impacto en nuestro país. Seguimos con los síndromes febril, fiebre amarilla, virus de la fiebre amarilla, de la familia Flaviridae, como ya lo vimos, y que es clave que es la historia natural, desde el día 1 o 2 con el compromiso hepático, después llega el 4-8, pero ya tenemos exactamente tener pendiente el compromiso vascular con toda la cascada citoquímica inflamatoria, y que debemos hacer el abordaje en fiebre amarilla del espectro clínico, porque inicialmente puede haber una infección subclínica, aquí donde está el problema, con una enfermedad febril indiferenciada, con una disfunción hepática leve, insuficiencia renal, cierto, aguda y hemorragia, pero que posteriormente sí vamos a tener todo el complejo de tipo infeccioso hasta llegar a nuestro paciente tener en el examen físico la hiperemia conjuntival, gingival, hepatomegalia dolorosa, y es así clave que tenemos que ver en nuestro paciente un buen examen a nivel de los párpados, a nivel de mucosa, documentar las hemorragias y no esperar que nuestro paciente no llegue a este proceso de encefalopatía, porque ya estaríamos no en la fase, sino estaríamos en el periodo de intoxicación que se caracteriza por un compromiso a nivel de miocardio. Semiología clave, la fiebre, 1, 2, 3 días, posteriormente cefalea y mialgia, pero fíjense que puede durar el periodo de la fiebre hasta 9 días. La ictericia aproximadamente comienza a aparecer en el 5.º día. Las hemorragias 3.º y 4.º día. Este algoritmo nos ayuda a determinar bien este diagnóstico. Confirmémoslo con la determinación de la IgM para fiebre amarilla por más de Lisa. Acuérdense que se hace una muestra única presuntiva, pero tiene que hacerse la parte pareada. Pensar también en leptospirosis, fíjese, entran dengue, malaria y otras infecciones virales. Va a haber en este excelente congreso sobre la COVID-19, pero hay que pensar, y entra aquí en el síndrome febril, donde el virus es la causa. El profe Alfonso con su grupo, me gusta este artículo tan hermoso, lo cual sí demostró, fíjense usted, el SARS-CoV-2 con relación al MERS-CoV-2 es totalmente, los receptores son los ACE, de la enzima convertidora, pero para MERS-CoV es el DPP4. Pero fíjense que la célula ciliada es donde actúa tanto el SARS-CoV-1 como el SARS-CoV-2, con toda la cascada a nivel de los neumocitos tipo 2, produciendo toda esa trombosis semejante al cuadro de la parte con dengue. Y es así como ya tenemos las 3 fases de los estadios, en el estadio 3 caracterizado por ese distrés de tipo respiratorio. Este es el paper
de todos los que estamos aquí en la mesa, que es un orgullo, más de 600 citas en Scopus, lo cual rápidamente quiero detenerme en esta revisión sistemática en pensar en la COVID-19 como la disnea, la mialgia, diferenciar la sintomatología de la fiebre, tanto en adultos que sí es, pero el niño puede no tener el caso de tipo febril, y algo muy importante como son las comorbilidades, que son claves, tener la hipertensión, las enfermedades coronarias, el EPOC, que son claves, y resumimos entonces la clínica como la fiebre, tos, mialgia, fatiga y disnea, toda esta revisión con estos series de artículos. Impactamos antes que llegara la pandemia en su apogeo, las determinaciones del coronavirus 229E, ¿qué coronavirus hay otro? Y cuando decía la literatura que se asociaba, era leve a un resfriado común, demostramos que cuando el paciente tiene de base sustrato de inmunosupresión como VIH y SIDA, y además asocia a virus sincitial respiratorio, es mortal, como este paciente que falleció en nuestra unidad de cuidados intensivos. San Luis, ¿qué pensamos con San Luis? Causado por el virus, la encefalitis de San Luis, es transmitida a los humanos por picadura de mosquitos infectados, y aquí lo vemos, aquí tenemos los pájaros, que es importante, y el vector, que es el cules. Esto es clave porque la presencia de muerte de estas aves indican que hay algo importante. Y entonces el cules, como el cules pipiens o el cules quiquefasciatus, es importante porque ya no vamos a tener el Aedes aegypti como vector. Entonces el ciclo es clave. Muerte de los pájaros indica que estamos en la presencia del virus. Síntoma clave puede ser que no presentar ninguno síntoma, pero puede presentar fiebre, dolor de cabeza, náusea, hasta signos de infección. Y aquí quiero clave esto que quede en la retina con mi gran amigo del Muñiz, mi hermano, el cual mando un abrazo, como el profe Tomás Orduna, quien estructuró todo este sistema con el consultor de la OPS, donde quiero dejar esto clave. Un abrazo, Tomás. Motivo de consulta a nuestro paciente, fiebre. Pero si además de la fiebre tiene mialgia, está decaído, cefalea, con menos de 7 días de evolución, no hay compromiso de vía respiratoria, y usted lo examina y tiene el xantema, hemorragia, ictericia, artralgia y trastorno neurológico, piensa indudablemente en este complejo sindromático. Esto es clave, que quiero exactamente llegar a hacerlo en los tres. Para concluir, una buena historia clínica es clave, con el chisme epidemiológico de dónde viene el paciente, y algo importante, clave, la presencia del compromiso, que se lo dejé en la retina, esos tres, la presencia de fiebre y acompañarse del sistema, alteración del sistema nervioso. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Doctor Villamil, muchísimas gracias por la excelente presentación y haberse apegado también al tiempo.